Buenos días, soy Caroline Stam y me gustaría presentarles el programa de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Este magíster se enfoca realmente en entender la articulación entre los territorios y el medio ambiente, entre la sociedad y el medio ambiente, y se dedica también a estudiar distintas escalas de ciudades. La malla curricular del programa tiene diferentes tipos de asignaturas. Por un lado están los cursos mínimos que vean contenidos en relación con asentamientos humanos, con gestión ambiental y con gobernanza territorial. Hay cursos mínimos que tienen que ver con metodología de la investigación y además un taller integrado de planificación donde ahí se pone en práctica, digamos, las herramientas aprendidas. El campo ocupacional de los egresados es muy variado. Estamos pensando en ministerios, municipios, gobiernos regionales, como empresa privada, consultoras, sobre todo en temas ambientales, y también, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, ONGs. Creo que de aquí al futuro necesitamos repensar nuestra forma de habitar los territorios y es algo que estamos viendo en este magíster. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta que es ya la segunda jornada de investigación en el Instituto de este año 2024. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la profesora Caroline Stam. Caroline Stam es profesora asistente del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, investigadora de los Centros de Estudio COES y CDEUS e integrante del Núcleo de Investigación en Participación Ciudadana y Territorio del Instituto. Actualmente dirige el proyecto Fondes Itaní, titulado Estudio Interdisciplinario sobre la percepción del ruido en la ciudad de Santiago en el contexto de pospandemia, en el cual se enmarca esta presentación. También tenemos el honor de contar con los comentarios de Quentin Ramón, profesor asistente en el Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor e investigador adjunto al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Actualmente dirige un fondo de iniciación sobre el tema de segregación escolar en Chile, titulado Segregación Residencial y Elección Escolar en el nuevo sistema de admisión escolar en Chile. Esta presentación se titula Percepción del ruido en Santiago. ¿Qué nos dicen las denuncias ciudadanas? Así que le doy la palabra a Caroline a continuación para que pueda empezar la exposición. Gracias, Vale. ¿Se escucha así o más cerca? Ya. Gracias, Vale, por la presentación. Gracias a todos por estar acá. También aprovecho para agradecer a Quentin Ramón por haber aceptado comentar esta presentación. Ahí tuvimos intentos de colaborar sobre este tema previamente, pero espero que ahora se pueda generar una buena conversación con este tema. Esta presentación de hoy es una primera presentación de resultados de un proyecto Fondesit que empezamos el año pasado y que es un proyecto interdisciplinario en el cual participo yo, pero no solamente yo, también Carolina Rojas, que está al lado mío, Ricardo Fuentealba de la Universidad de O'Higgins, Jorge Arenas de la Universidad de Valdivia, la UH, y también tenemos un ayudante, Diego Galvez, quien hizo los análisis de esta presentación. Así que aprovecho para agradecer a Diego, está enfermo, así que no pudo estar con nosotros hoy. Vale. Bueno, primero empezar por introducir el tema del ruido. Como quizás saben, el ruido es el segundo problema de salud a nivel internacional, según la OMS. Tiene impactos no solo en la salud auditiva, la salud cardiovascular, estrés, problema de concentración, etcétera, sino que también tiene impactos fuertes en la calidad de vida de las personas y también en la cohesión social en los barrios o en los lugares de vida. Sin embargo, el ruido es una... ¿Perdón? Pero tú no vas a compartir situación. ¿Si quieren? Sí. El ruido, sin embargo, es una fuente de contaminación invisible, no es como la contaminación del aire, donde podemos ver una capa de contaminación o del agua, y además es una fuente de contaminación con la cual si uno para el ruido deja de haber contaminación. Así que tiene un enfoque distinto a otros tipos de contaminación y de alguna manera por eso también ha sido una contaminación más olvidada, digamos, desde la gestión pública. En Chile, según la encuesta de medio ambiente de 2020, es el tercer problema ambiental que identifican los encuestados después de la contaminación del aire y la basura. Así que igual es un problema relevante que se ha abordado principalmente a través de mediciones. Aquí les puse arriba, no se ve mucho, pero un mapa de las estaciones de monitoreo acústico en Santiago. Hay 10 estaciones fijas que miden de manera permanente los niveles de ruido en Santiago. Y eso nos permite saber cómo
de manera objetiva cuáles son los niveles de ruido. Y además se ha también abordado desde mapas de ruido. Aquí puse abajo el mapa de ruido de Santiago del 2023. Se publicó hace poco este mapa, se lanzó en abril de este año. Es una actualización de mapas anteriores. Y estos mapas se hacen a partir de los ejes de tránsito, así que parte de la idea de que el tránsito es la fuente principal de ruido y se modela el ruido a partir únicamente del tránsito. Se hacen mediciones en distintas vías y después se modela con modelos de computación para entregar estos mapas de ruido. Por lo cual estos dos datos son muy interesantes, pero al mismo tiempo son parciales sobre los tipos de ruido que puede haber en una ciudad. Así que este proyecto que vamos a presentar ahora se enfoca esencialmente en la percepción del ruido, es decir, en la dimensión subjetiva del ruido. ¿Y por qué es fundamental? Es fundamental primero porque la relación que tiene un individuo con el ruido o con el sonido en general no depende solo de factores acústicos, es decir, no solo depende de los decibeles, por ejemplo, de un sonido. El ejemplo clásico que se da es el ejemplo de una cascada que tiene un nivel de decibeles similar a una moto. La cascada puede ser un sonido agradable y la moto un sonido desagradable. Por lo cual los niveles son importantes, pero no son el único factor que hay que considerar. Hay trabajos bastante antiguos sobre estos factores no acústicos en la percepción del ruido y que ven desde la sensibilidad que tiene una persona hacia el ruido, que eso va a depender de las personas, también el miedo hacia las fuentes de ruido. Hay trabajos que muestran que un ruido que da miedo es mucho más molesto que un ruido que no da miedo. Por ejemplo, el componente miedo es fundamental. Por esta razón, es necesario abordar el sonido desde estas percepciones, y eso participa de un enfoque más amplio que se llama el enfoque del paisaje sonoro, que ya tiene bastantes años que se ha desarrollado este enfoque, y que tiene como objetivo presentar un complemento a enfoques más cuantitativos sobre control del ruido. Y ahí la idea es de manera cualitativa entender la experiencia humana de los entornos sonoros urbanos. Y hay una norma ISO que define este paisaje sonoro como un entorno acústico percibido o experimentado y o comprendido por una persona o personas en su contexto. Este enfoque de paisaje sonoro es interesante para nosotros desde la planificación urbana porque incluye la dimensión positiva y también negativa del sonido. Es decir, que no solamente las políticas que pueden surgir desde este enfoque sean de controlar y limitar el ruido o los sonidos, también se pueden promover sonidos en la ciudad. Sí, experiencias internacionales que, por ejemplo, más allá de poner paneles acústicos al lado de la autopista, ponen, por ejemplo, cascadas o fuentes de agua que permiten generar sonidos positivos que van a, de alguna manera, opacar sonidos negativos y crear un ambiente o un paisaje sonoro agradable. Así que el proyecto se enfoca ahí, ¿no? La idea es ver las diferentes dimensiones del sonido. Sin embargo, hoy les voy a presentar sobre todo el tema del ruido y del ruido molesto, así que en el proyecto tendremos otros objetivos que trabajan con enfoques cualitativos, donde vamos a entender las percepciones de las personas hacia los sonidos, positivos y negativos, y vamos a hacer evaluación también de paisajes sonoros en espacios públicos, pero hoy voy a presentar solamente una parte inicial del proyecto que trabaja el tema de las denuncias por ruido. Se ubica también dentro de un grupo de trabajos recientes que han trabajado mucho con estas fuentes en ciudades del norte global, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Y por qué me parece importante y nos parece importante el proyecto de las denuncias? Bueno, sabemos bien que no todas las molestias hacia un sonido dan lugar a denuncias. De hecho, es una parte mínima. Cuando uno tiene algo que lo molesta, no necesariamente va a llamar para hacer una denuncia. Sin embargo, las denuncias ilustran una parte cuantificable de estos ruidos molestos y por lo cual es una fuente interesante que estudiar y que no se ha estudiado en el caso chileno. Además, muestra la dimensión más banal de la conflictividad socioambiental, más allá de los grandes conflictos que podemos conocer en las ciudades. Y ahí escribimos con Gaby Ulloa un paper el año pasado sobre este tema. Otro punto interesante de la denuncia, y ahí cito un artículo clásico de Boltanski, un sociólogo francés que hizo un análisis de las denuncias en un diario, Le Monde, el diario, un gran diario, digamos, en Francia, donde él resalta que la sociología se ha interesado mucho en la dimensión colectiva de las movilizaciones y muy poco en la dimensión individual de lo que le puede pasar a las personas. Pero que sin embargo la denuncia, aunque puede parecer como algo individual, también muchas veces tiene una dimensión colectiva detrás.
Así que para un poco conversar sobre el hecho de que la denuncia es una persona que hace una denuncia, pero que puede tener una dinámica colectiva detrás y no representar solo esta persona. Otro punto que nos importa con estas denuncias es aportar datos sobre el tema del ruido, datos de otro tipo que los que ya existen, para constituir ciudades más sustentables que incluyen la dimensión sonora. Porque hoy día se incluyen muchas otras dimensiones, pero lo sonoro está medio olvidado en la planificación urbana. De hecho, hablando con colegas de Canadá, por ejemplo, nos dimos cuenta que en otras ciudades sí se forman también los planificadores en temas de ruido. Acá es un tema en el cual hablamos muy poco en los temas de la ciudad. Em, Además, y de ahí también surge este proyecto de investigación, hay una paradoja interesante que surgió con la pandemia. Con la pandemia por COVID hubo una restricción de desplazamiento, mucho menos ruidos, por ejemplo, de transporte, menos ruidos de construcción de edificios, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, los estudios a nivel internacional muestran que hubo más denuncias por ruido durante la pandemia que antes de la pandemia. Así que ahí hay una paradoja de qué está pasando. Claramente tiene que ver con un montón de factores, que es que también cuando se paró el tránsito se empezaron a escuchar otros ruidos que no se escuchaba. Hay casos, por ejemplo, emblemáticos que son los sistemas de aire acondicionado, que hacen mucho ruido, pero cuando hay tránsito no los escucho, pero ahí me empiezan a molestar el hecho de estar en casa, de teletrabajar también. Se empezó a cambiar esta relación con el sonido. Así que eso también nos interesa interrogar un poco en esa investigación, y eso también dio lugar a distintas publicaciones en otros países. Y bueno, hay una falta de estudios sobre el tema del ruido en su dimensión perceptiva, acá en específico. Hay estudios desde la ingeniería acústica, hay una gran tradición de estudios sobre ruido, un poco desde la salud pública en Chile, pero en campos como la sociología, la geografía, los estudios urbanos, hay casi nada. Bueno, el ruido está normado en Chile. No voy a explicar esto, solo para introducir las fuentes que trabajamos en esa presentación. Hay distintas normas que regulan el ruido y que hacen que distintas instituciones también son competentes para controlar el ruido. La más importante es la Superintendencia del Medio Ambiente, pero esta superintendencia solamente regula los ruidos que van en el primer decreto, que son las fuentes fijas, ¿no? Discotecas, industrias, actividades productivas, servicios. Hay también normas de ruido que tienen que ver con tránsito, con desplazamientos, que son los de buses y vehículos livianos, medianos y motocicletas. Y para todo lo demás, los municipios tienen ordenanzas de ruido, que son las que están a cargo de regular, digamos, a nivel local, la gestión del ruido. Estos municipios pueden tener además un convenio con la Superintendencia de Medio Ambiente, y tener un rol de fiscalizador, y después envían los datos a la superintendencia, ¿no? Así que los municipios son un ente muy importante en ese tema de la gestión del ruido, y es lo que vamos a analizar acá. Aquí no vamos a mostrar los datos de la SMA, que son datos que tenemos también, pero que están ya analizados en distintos contextos, sino que vamos a enfocarnos en los datos de los municipios. Y aquí les puse algunas fotos para mostrar que, si bien no se habla mucho del ruido a nivel local, es un tema de gestión. Puse varias ordenanzas que se aprobaron, se modificaron más bien estos últimos años. Estación Central en 2022, Lo Barnechea en 2023. Ahora actualmente está en cambio, o sea, se está elaborando la de Pedro Aguirre Cerda, se está haciendo participaciones ciudadanas sobre el tema. Y también los municipios tienen formularios para denunciar. Arriba puse el de Santiago, pero en todos los municipios hay modalidades específicas. Y en algunos contextos, en Las Condes y Providencia, por ejemplo, durante la pandemia, agregaron cláusulas específicas a sus ordenanzas de ruido, que incluyen poder multar a los condominios cuando hay problemas de ruido, porque había temas de ingreso también a estos condominios. Así que es, digamos, un tema que aquí también se está, digamos, moviendo, un tema de interés a nivel local. El objetivo de esta presentación es analizar la relación entre denuncias por ruido y variables socioeconómicas y urbanas en Santiago. Ahí proponemos varias preguntas. Primero, ¿cuál es el patrón de localización de las denuncias por ruido? Si hay concentración o si están repartidas de manera homogénea en el territorio. Si ha sufrido cambios por el efecto de la pandemia por COVID. También, ¿cuál es la relación entre los patrones de localización y la forma urbana? Hay estudios que muestran que más densidad hay más denuncias por ruido,
que la infraestructura vial también tiene impacto en las denuncias y los usos de suelo, por supuesto. Y por último, si existe una relación entre patrones de localización y nivel socioeconómico. Hay distintos estudios a nivel internacional que muestran que la población de nivel socioeconómico más bajo denuncia menos que la población de nivel socioeconómico más alto. Así que ahí también queríamos un poco mover esta hipótesis acá en el caso de Santiago. Las fuentes de datos que usamos, y aquí agradecer a Diego porque vamos a ver los datos, pero hay un trabajo gigantesco detrás de compilación, de armar bases. Lo que hicimos es que solicitamos a todos los municipios de la región metropolitana, a las 52 municipalidades, les pedimos por transparencia pública los datos de las denuncias por ruido desde el 2019 en adelante. Con esto constituimos una base de 290.000 denuncias por ruido entre 2019 y 2023. 2023 solamente hasta agosto, por eso hay una caída en el gráfico. Pero todos estos datos son muy heterogéneos. Hay comunas que censan 40.000 denuncias al año, otras 20. Hay una gran disparidad de los datos, que es una gran limitación, así que por eso hubo un gran trabajo con estos datos. Hay comunas que registran la localización exactas, otras que localizan por unidad vecinal, algunas localizan el tipo de ruido que se denuncia, otras no. Así que hay como una gran disparidad, pero una fuente bien interesante. Em, Acá les voy a mostrar datos de solo 15 comunas, porque son las 15 comunas en las cuales pudimos georreferenciar todos los puntos. A veces con dirección exactas, a veces con puntos de referencia, ¿no? Avenidas, cruces, ahí depende cómo se hacen las denuncias. Así que ahí hubo un gran trabajo de hacer eso, de bajar todos estos datos que están en muchos formatos distintos a una base georreferenciada. Y además hay 12 comunas donde tenemos datos más amplios desde el 2013 por otra investigación previa. En general, como pueden ver en el gráfico de abajo, esos son todos los datos que tenemos. Hay un aumento del número de denuncias que tenemos registrado en la base de datos, que puede mostrar efectivamente un aumento de las denuncias o también un mejor registro de las denuncias por parte de los municipios, que también influye en ese aumento. Como les decía, los datos tienen mucha limitación estos datos por la disparidad entre las comunas y la calidad de la información que es distinta. Les vamos a presentar dos análisis, uno a escala de Gran Santiago de estas 15 comunas que pudimos georreferenciar y después vamos a hacer un suma, una sola comuna, la comuna de Santiago, para explorar algunas otras hipótesis. En este análisis de las 15 comunas, aquí ven, bueno, los puntos, no sé si ven mucho. Un punto es una denuncia y vemos que hay una concentración en número absoluto de las denuncias en el sector centro y en el cono de alta renta de la ciudad, ¿no? Vitacura, Lo Barnechea, tenemos Providencia, pero también, por ejemplo, tenemos Conchalí, que tiene muchos puntos, así que no son solo comunas, digamos, con recursos altos. Vemos en los datos completos, ahí son 25.502 denuncias que mapeamos y que analizamos, y ahí vemos un aumento de estas denuncias entre 2020, 2021 y 2022. Otra vez puede tener la misma limitación que mencioné anteriormente. Perdón. Quisimos analizar estos datos. La variable dependiente que teníamos eran las denuncias y las independientes utilizamos tres dimensiones que nos interesaba evaluar: la densidad, la superficie vial y el nivel socioeconómico. Todo eso lo entramos ahí en un modelo de regresión geográficamente ponderada a multiescala, porque la idea, así que hicimos hexágonos de 100 hectáreas, dividimos la ciudad y analizamos estos datos en cada uno de estos hexágonos. La idea de este modelo es poder modelar relaciones espaciales que varían en función de la ubicación dentro de un área, porque como otra vez los datos son distintos según las comunas, era el análisis que nos pareció más interesante para poder analizar esta relación entre denuncias, densidad, superficie y nivel socioeconómico. Aquí no voy a entrar mucho en detalles de estadística, de hecho si Carolina quiere complementar, pero tenemos un R cuadrado en este módulo de 0,57, significa que 57% de los datos que tenemos en este modelo se explican a través de este modelo. Y aquí vemos que las comunas que están en color azul, verde y amarillo es donde hay una mejor bondad de estadística, que son las comunas del centro de la región,
también gran parte de Maipú y San Bernardo. En las otras comunas ahí hay menos relevancia estadística. No, solo mostrar que ese es como el resultado del nivel de precisión que tiene el modelo, pero no es el resultado de cada una de las variables. Aquí se está mostrando dónde se ajusta más. Aquí estamos por variable. Claro. Ahora vendría la interpretación por variable. Claro, aquí tenemos la relación con la densidad poblacional, que es algo que en los estudios internacionales es lo más relevante, es decir, donde hay más densidad, hay más denuncias, que es algo que nos interesa también conversar porque estamos en Santiago, por lo menos en un modelo de ciudad más compacta, hay unas políticas que promueven esta densificación, pero al mismo tiempo eso genera también problemas, digamos, que nos parece importante abordar. Así que ahí se ve que hay mucha, digamos, significancia en casi toda la ciudad, salvo en Santiago Centro, y con más relevancia en los sectores bueno, aquí tenemos Conchalí, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia. Más alto sea el coeficiente, más explica la variación del nivel de denuncia. Perdón. ¿Yo? Sí, por favor. Sí. Lo que mientras más alto sea el coeficiente, significa que esa variable en el fondo explica más la variación de esas denuncias. ¿Ya? O sea, en la zona que está más oscura, las denuncias tienen más relación con la densidad. En ese sentido sería la explicación. En cambio, bueno, después... Sí, claro. Sí. Esa es la interpretación matemática. Y van a ver que es distinto con las otras variables, ¿no? Esa es la variable nivel socioeconómico. Ven que aquí hay más verde y más oscuro se explica mejor. Aquí hay más... sí, aquí es oscuro en el centro, así que significa que sí, en el centro las denuncias varían según el nivel socioeconómico. Ahí hay diferencia entre nivel socioeconómico bajo y alto, donde en el alto hay más denuncias, ¿ya? En estos sectores. En el resto no es significativo. Y aquí tenemos la última variable, que es la superficie de avenidas y carreteras. Y aquí vemos también que donde se explica mejor la relación entre denuncia y vialidades es en la zona centro, que es la más oscura, que son Providencia y Santiago, con Shell. Pero en resumen, ¿no? De este análisis, lo que hay que como resumir es que la densidad es la variable que tiene más relación con la localización de las denuncias en la mayor parte de la ciudad, salvo en Santiago, donde no hay una relación fuerte, y hay una relación menos fuerte en cuanto a números con el nivel socioeconómico y las vialidades. Y ahí es otra geografía. Claro. Ese resultado es sorprendente porque la literatura está mucho más asociada al impacto que tienen las carreteras y las vías de transporte, como en el ruido. Pero como aquí se están viendo las denuncias, eso puede generar como este matiz distinto a lo que está más estudiado, que es más bien el nivel de ruido, como la medición del ruido. Sí, además de que en general la gente denuncia menos el tránsito porque los ve como algo que está nomás y para qué denunciarlo si tengo la autopista al lado de mi casa, no lo voy a denunciar, ¿no? Así que, claro. Por eso ahora solamente pasar al segundo análisis, donde vamos a entrar en datos más detallados, que ahí nos enfocamos solo, son los mismos datos, pero ahí nos enfocamos solo en la comuna de Santiago. Y aquí, por ejemplo, entramos en los tipos de fuentes de ruido. Queremos ver qué se denuncia, qué ruido se denuncia en relación con qué actividades. Y aquí, bueno, vemos en la misma manera que los otros datos que el número de denuncias aumentó aquí desde el 2019. Hubo un pic en 2019. Aquí en Santiago bajó durante la pandemia, que también tiene que ver con las actividades de Santiago Centro, que hay también un sector donde la gente va mucho a trabajar, ¿no? Así que hay menos denuncias en la pandemia, que eso es contrario a lo que hemos visto en la literatura en general. Y desde el 2021 en adelante, ahí hay de nuevo un pic de denuncias hacia el 2022. ¿Qué tipo de denuncias hay? Las mayores son en relación con inmobiliarias, es decir, todo lo que tiene que ver con construcción. Después, en relación con equipamientos, tiene que ver con todos los equipamientos que pueden generar ruido. Y menormente tenemos temas en relación con las viviendas, es decir, el ruido que hay en las casas, ¿no?
infraestructura de transporte, ahí tenemos menos, fábricas, menos también por el tema de las características de la comuna. Así que los dos puntos más importantes, inmobiliarios y equipamientos. Claro, y ahí también se ve lo que interpretábamos antes, que el transporte prácticamente no se denuncia, en un nivel muy bajo, a pesar de que sabemos que el ruido es alto. Y aquí queríamos ver dónde se denuncian, también para confirmar esta hipótesis de que no se denuncia en todas partes, sino que hay focos donde hay más denuncias. Y aquí hicimos un análisis con manchas de calor, donde vemos que antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y aquí también son datos que no son tan sorprendentes, antes de la pandemia se concentra en el sector centro histórico de Santiago. En la pandemia, el sector centro histórico tuvo mucho menos actividad, se desplazó las denuncias al sur de la Alameda, donde hay sectores residenciales importantes, bastante densos. Y post pandemia, ahí tenemos, se mantienen los sectores residenciales, pero aparecen también, por ejemplo, ahí el barrio Yungay, la plaza Yungay, donde una plaza donde hay actividades recreativas y también negocios, como, bares, etcétera. Y algunos puntos ahí, también la Astaria aparece de nuevo post pandemia como una zona de ruido. Así que aquí vemos que las denuncias en Santiago tienen esta mezcla, ¿no? Entre actividades, equipamientos fuerte y algunos temas inmobiliarios que tienen que ver con estas zonas de desarrollo inmobiliario. Y en general vemos este aumento de las denuncias con una baja en la pandemia y un aumento nuevamente después. Aquí hicimos tablas de correlaciones. Aquí los hicimos con hexágonos de 10 hectáreas nomás. Bajamos el tamaño de los hexágonos. Y vemos que también aquí hay una correlación alta entre las denuncias y la densidad de población. eh, una correlación más débil en relación con el nivel socioeconómico y no hay correlaciones con el, o sea, es más bien negativa la correlación con índice de vegetación y hacinamiento. Así que eso no son factores explicativos de la localización de estas denuncias. Aquí reforzamos el tema de que la densidad sí es un tema. Quisimos también retomar estos mapas con los usos de suelo en Santiago y vemos un poco lo mismo de lo que vimos en el mapa anterior. No sé bien los colores, pero básicamente se concentran las denuncias en las zonas de equipamientos y servicios y las zonas, es que es decir, todo este cuadro de centro histórico y el otro lado de la Alameda. En la zona residencial, que es todo este barrio Mata, gran barrio Mata, ¿no? O'Higgins también, aquí hay muy pocas denuncias. Aquí también, bueno, con estos mismos datos de uso de suelo, miramos la evolución de las correlaciones em, y vemos que hay que la zona de equipamiento y servicio es la donde hay más correlación entre denuncias y uso de suelo. Y tenemos una pequeña variación en 2019 con un aumento y una baja en pandemia. Eso eran los datos que queríamos mostrar. En grandes conclusiones un poco de estos primeros análisis, vemos que hay patrones específicos de localización de las denuncias, es decir, que no hay una ubicación homogénea en el territorio, hay zonas de concentración bien definidos. Vemos que la pandemia por COVID tuvo efectos en las denuncias acá en Santiago también, que es lo que fue muy fuertemente estudiado en Londres y Nueva York, pero que en algunos sectores como Santiago no necesariamente hubo un aumento de las denuncias, por lo menos a los municipios, sino que hubo una baja en este caso. No significa que en Carabineros, por ejemplo, donde se puede denunciar, allí no sean otros datos, ¿no? Estos datos no los tenemos, no lo agregué al inicio en la metodología. Vemos una relación significativa entre denuncias y densidad, también con usos de suelo. La dimensión socioeconómica no es tan clara la relación, así que ahí hay una necesidad de analizar más esta dimensión. Hay toda una corriente de trabajos que aborda, perdón, la injusticia sonora o sónica, o sea, es Sonic Injustice en inglés, y que tiene una traducción medio confusa en español, que muestran que las poblaciones de nivel socioeconómico más bajo tienen más exposición al ruido en general, pero denuncian menos. Eso es algo que quisiéramos seguir explorando pero que vamos a ver a través de encuestas que vamos a hacer y entrevistas en 3 barrios distintos de Santiago.
El aporte de estos datos es justamente lograr caracterizar esta contaminación acústica y su percepción por parte de los habitantes de estos barrios. Eso puede tener impactos en políticas públicas, tanto en zonificación. Hoy día los planes reguladores tienen zonas distintas de ruido, hay 4 tipos de zonas, así que se puede adecuar la planificación de usos de suelo a los tipos de sonido que se pueden generar. Y hay también muchas experiencias internacionales donde tener estos datos permite también modelar e integrarlos a estos acercamientos a la Smart City, ¿no? A trabajar con datos en tiempo real para poder también hacer prevención o hacer sensibilización u otras actividades en sectores donde hay mucha denuncia. Y sin embargo, para cerrar, quiero igual destacar la limitación de los datos por su disparidad y la dificultad del análisis. Y ahí también claramente sería interesante avanzar en un mejor registro de estos datos si queremos tenerlos como una base de datos más permanente, homogeneizando también los datos entre comunas para poder más fácilmente, digamos, y de manera más pertinente realizar estos análisis. Eso, creo que en 30 minutos logré cerrar. Así que bueno, muchas gracias por la atención y bueno, ahí vamos a escuchar los comentarios de Quentin y también poder responder preguntas después. Gracias, Caroline. Agradecemos mucho la presentación. Ahora damos la palabra a Quentin o Quentin para que pueda dar los comentarios y posteriormente abrimos la mesa para preguntas y comentarios de los participantes. Súper, muchas gracias, Vale y Caro. Y bueno, siempre un gran gusto para mí volver al instituto y comentar esa presentación. Quiero partir felicitando a la Caro y al equipo de investigación por la importante recopilación de los datos y todo el trabajo que se ha hecho para trabajar con datos novedosos en investigación cuantitativa. No es tan común y yo creo que es un súper trabajo bien novedoso, original que se está haciendo. Dicho eso, tengo 3 grandes comentarios en el fondo que voy a tratar de sintetizar lo más posible. Yo creo que una primera pregunta importante que me surgió cuando leí el draft del paper y cuando te escuché es saber en el fondo, y quizás lo han hecho, si las denuncias efectivamente ocurren en los barrios donde hay mayor nivel de contaminación acústica. Y para decirlo de otra manera, en el fondo cuando yo escucho la presentación, no sabemos si los que denuncian en el fondo son los más expuestos al ruido y cuánto más. Y eso me parece que no es solamente para describir, sino que es muy importante para saber si las denuncias en el fondo solo reflejan los niveles de exposición al ruido o si capturan otra cosa, el comportamiento de las personas, su propensión a denunciar o su tolerancia al ruido. Y voy a volver sobre esta distinción entre propensión a denunciar y tolerancia al ruido porque me parece importante. Entonces se reconoce en la presentación que una molestia por ruido no siempre da lugar a una denuncia, pero sería interesante, yo creo, medir en qué medida las denuncias reflejan estas molestias causadas por la contaminación acústica. Y este punto de correlación entre contaminación acústica y cantidad de denuncia, yo creo que es fundamental porque en el fondo puede haber una confusión en el modelo, como lo que se llama un sesgo de endogeneidad. Es decir, que puede haber una especie de relación automática entre las variables independientes y la variable dependiente. Por ejemplo, si más densidad causa más ruido y entonces causa más quejas. No es que la densidad influye en las denuncias, sino que influye primero en el nivel del ruido y que a su vez influye en las denuncias. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo creo que con los datos utilizados, que son súper novedosos, se estudia en el fondo la propensión de la persona a realizar denuncias por las molestias asociadas a la exposición al ruido. Entonces, por eso yo creo que es muy importante objetivar la relación entre niveles de exposición al ruido y cantidad de denuncias como primer paso para descartar un poco esta endogeneidad, para en el fondo ojalá
llegar a mostrar que no hay una correlación exacta entre nivel de exposición a la contaminación y propensión a denunciar. Eso es lo primero sobre el objeto de estudio, por así decirlo. Lo otro, un poquito más técnico, sobre, eh, es que me gustaría vincular la presentación con la literatura más amplia sobre los efectos del barrio, en el fondo. Em, Porque esta literatura, que es bien amplia, ¿no es cierto?, muestra en el fondo, lo que hace esa literatura es muestrar que las condiciones del entorno residencial donde viven las personas afecta su comportamiento, sus actitudes, su oportunidad, sus logros, etcétera, más allá y por encima de sus características individuales. Y eso es súper importante, más allá y por encima de sus características individuales. Y en la versión actual del trabajo, me sorprende bastante que los modelos de regresión no incluyan ninguna variable de control a nivel individual, cuando precisamente se está estudiando un comportamiento individual de ir a denunciar o no, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se puede medir, ¿cómo decirlo?, correctamente en el fondo los efectos del barrio, porque tal vez, y es muy probable, yo diría que es muy probable que la gente que vive en barrios densificados, que vive en barrios pobres o ricos, o que vive cerca de grandes avenidas, estos habitantes comparten características similares que aumentan o bajan su propensión a hacer denuncias, ¿ya? O su tolerancia al ruido, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con un problema clásico que conocemos en la literatura sobre los efectos del barrio, que se llama el sesgo de selección, ¿no es cierto? Y eso ocurre si las personas no se distribuyen de manera aleatoria en el espacio urbano en base a su probabilidad de hacer denuncia o su tolerancia al ruido, ¿ya? Entonces, yo creo que por eso es súper importante tener variables de control a nivel individual que permitan, en el fondo, corregir por este sesgo de selección. Nunca va a ser posible controlar por todo, pero por lo menos sería interesante. Y en la misma línea, si no se controlan por variable a nivel individual, existe también lo que podríamos decir un riesgo de falacia ecológica en la interpretación de los datos, ¿no? Pero eso es más clásico. Por ejemplo, claro, se dice que hay más denuncias en los barrios en los barrios altos, por ejemplo, pero no sabemos si es realmente la gente acomodada quien hace más denuncias, ¿ya? Pueden ser los de clase media o la gente pobre en el barrio alto quienes hacen más denuncias que la gente rica, ¿no es cierto? Bueno, pero eso quizás más un detalle. Lo que me parece también importante, como último comentario sobre los modelos, es otro problema clásico de la literatura de los efectos del barrio, que es el sesgo de variables omitidas, ¿ya? Y eso es bastante obvio en el modelo presentado a esta altura, porque puede existir variables no incluidas en el modelo que están correlacionadas con las denuncias y, o sea, que están correlacionadas, perdón, con la densidad, con el nivel socioeconómico, con las carreteras y que tienen un efecto propio sobre la propensión a realizar denuncias. ¿Ok? Entonces, si es así, no podemos estar seguros del efecto significativo de las variables que tú presentas, ¿ya? Por ejemplo, si el nivel socioeconómico del barrio está asociado con otro factor que influye en la propensión a realizar denuncias, por ejemplo, la disponibilidad de áreas verdes, la presencia de actividades productivas en el barrio, entonces el coeficiente del nivel socioeconómico estará sobreestimado, ¿ya? Entonces, un paso necesario, yo creo, sería presentar también lo que se hace con ese tipo de regresión geográficamente ponderada, que no soy experto en eso, pero es también presentar la correlación espacial de los residuos, ¿no? Para ver si en el fondo el error de la regresión se distribuye de forma eh, aleatoria o no, y si hay una autocorrelación espacial, es decir, que tenemos un sesgo de variable omitida importante. Para cerrar, tercer bloque de comentarios, después tengo preguntitas más chiquititas, pero para cerrar con eso, no quiero latear tanto, que em, me parece súper importante los gráficos al inicio, donde se insiste mucho sobre el aumento de las denuncias en los últimos años y se insiste sobre esa paradoja de la pandemia, en el fondo, que es súper importante. Pero entonces lo que vemos es que hay una tendencia de fondo al aumento de las denuncias, ¿no es cierto?, en los años que ustedes analizan. Pero
los modelos de regresión no controlan por ese efecto año, por esa tendencia de fondo, sino que lo que ustedes hacen es hacer un pooled regression, es decir, que ponen todos los años a la juguera y no se controlan por estos años, ¿ya? Sí, creo que habría que, yo creo, controlar por estas tendencias de fondos y controlar por el año en la regresión, ¿no? Y ese último comentario, que quizá es más técnico, más chiquitito, pero en el fondo yo creo que lo podemos vincular con la variable dependiente que tienen, porque tienen datos longitudinales y eso me parece que no lo están aprovechando totalmente. Entonces, por ejemplo, se podría construir una variable dependiente de variación de las denuncias en el tiempo, lo que sería interesante. Y además, y ahí se podría hacer algo mucho más choro, yo creo, con eso, es que los datos son longitudinales y son georreferenciados. Entonces, creo que se podría profundizar más en los mecanismos, ¿ya? De por qué la gente va a denunciar, que es lo que buscamos explicar en el fondo, no solamente detectar dónde ocurre. Por ejemplo, si tienes la fecha de las denuncias o el mes o el trimestre, no sé, podrías ver en qué medida un aumento de la densidad, ¿no? Porque existen datos sobre la construcción, por ejemplo, un aumento en la densidad del barrio provoca un aumento en las denuncias, lo que sería mucho más robusto utilizar ese tipo de shock externo en tu variable independiente para poder medir cómo varían las denuncias más que correlaciones espaciales. Eso, y quiero cerrar con un comentario que me parece súper importante también, volver a este tema de tratar de separar la propensión a denunciar con la tolerancia al ruido. Creo que es muy difícil medirlo en los datos, pero creo que en la presentación del proyecto, la motivación se debería también reconocer bien que son dos, ¿cómo decir? Dos comportamientos que pueden estar mezclados en lo que estamos midiendo. Pero felicitación, muchas gracias. Ojalá sea útil lo que dije. Gracias, Pati. Doy la palabra a Carolyn para que haga la devolución y luego abrimos la mesa para que vayan preparando sus comentarios. Muchas gracias, Conta. Muchas gracias, Conta, por los comentarios. También por eso, yo creo que son súper pertinentes y tu expertise más en lo cuantitativo nos sirve mucho y en justamente la dinámica barrial y lo que trabajas desde otro tema, pero con datos que probablemente se cruzan de alguna manera. Efectivamente, lo que nosotros medimos es la propensión a denunciar. Eso es como nuestro fenómeno porque no tenemos datos hoy día de la exposición al ruido en Santiago. No Pero con existen. esos mapas que mostraste, tú no podrías Es que el decir... mapa se hace solamente con vialidades. Incluye solo tránsito, no incluye ruidos por fuentes fijas, ningún otro ruido. Mm, Entonces es como un dato que no nos sirve porque nosotros justamente casi no registramos ningún dato de tránsito. mm. Las denuncias no lo denuncian. Así que, ¿perdón de qué? Nosotros son denuncias que analizamos. Es cuando la gente llama y denuncia. No, lo que quiero decir es que el mapa de ruido que existe de Santiago, que se lanzó hace poco, que es bien interesante, em, sí, se hace solo con datos de tránsito. Es del ministerio. Sí, se hace solo con datos de tránsito. Que eso tradicionalmente en la literatura sobre ruido se consideraba que en las ciudades el tránsito es la causa mayor de ruido en la ciudad. Se pueden hacer mapas de fuentes fijas, se pueden hacer, pero aquí, o sea, hoy no hay en Santiago un mapa de ruido de fuentes fijas. Lo Barnechea estaban haciendo uno, así que, pero no existe hoy día, así que no tenemos datos, no existen. O sea, por eso como, claro, es como una dimensión difícil, es que este mapa, y lo ven, cómo se hace por tránsito, las zonas donde hay ruido son las zonas cerca de las autopistas. Pero no se va a localizar, por ejemplo, un barrio, por ejemplo, aquí no va a salir el barrio Bellavista, que en nuestros datos de Recoleta, por ejemplo, barrio Bellavista es la zona roja de la comuna, no por ruido. Pero aquí no sale. Porque claro, es solo tránsito, es una parte del ruido y la parte como más que se analiza más tradicionalmente. Por eso, claro, no lo podemos hacer, o sea, no hay manera de hacerlo. Podríamos hacerlo a escala más pequeña y ir a medir. Tenemos un sonómetro, ir a medir y ahí hacer como una base de datos,
pero en una escala claramente mucho menor. Pero entonces eso es súper, o sea, entiendo la limitación, pero es súper importante porque No puede sé. haber esta endogeneidad, es decir, que densidad provoca más ruido y más ruido provoca más quejas, pero Sí, no es que densidad provoque provocamos. quejas. Sí, Hay sí, como un claro. factor entre No, medio. sí. Sí, sí, no, por eso me parece muy importante tus comentarios después metodológicos, porque claro, aclarando este punto, tenemos este problema con nuestros datos. Mm. Claro. Em, Eso nada más quería comentar, porque lo demás estoy muy de acuerdo con tus comentarios, que los anoté y lo vamos a revisar con Carolina. Del denunciante. Ya. Porque, por ejemplo, Sí, una cosa no que se tenemos. podría hacer es diferenciar por edad. Mm. Y la hipótesis es que a mayor edad vas a denunciar más. Porque las personas mayores son más sensibles, porque es una hipótesis. Eh, y los más jóvenes no, po, por algo hacen fiesta en la casa. Pero no tenemos datos de las características del que denuncia. Entonces, si tuviéramos edad, género, se puede hacer perfectamente. Lo que se Además, podría hacer, Tenemos la fecha, hay como unas que sí registran la fecha, otras que no. Así que en general tenemos el año, a veces el mes, el día casi nunca lo tenemos. Claro, sí que tiene un montón Ujú. de problemas la base, o sea, Claro. de datos que tenemos, Y entonces pero por eso hicimos regresiones geográficas, porque al final el dato que tienes de la individualidad es su localización. pero con su localización tú podrías inferir su estatus socioeconómico. Porque hay gente que lo hace, No, toma la manzana y le eso está. asignas al individuo. No, eso está. eso está en Pero el no, sitio. no podemos inferir la edad por una No, manzana sin claro. sal. Ah, ya. El Ok. género tampoco. O sea, ya. Pero el Sí. nivel sí está. Eso, ¿se hace monitoreo esa definición del Ministerio de Transporte o el Medio Ambiente? Medio ambiente lo Medio tiene, ambiente. está online, ustedes Está pueden online. está online. Y sacan informes de manera muy regular sobre evolución del ruido en estas, son avenidas en general principales donde están, son puntos clave de la ciudad. Están estos datos disponibles. Pero ahí son datos, claro, son decibeles, niveles, o sea, todos los datos acústicos clásicos. Más bien como el otro, mayor ruido. Sí, son sonómetros que están instalados de manera permanente que sacan niveles de ruido. Entonces, solo de lo que me dicen de las limitaciones de los datos, que hay que lidiar con eso, pero yo creo que lo que dije al final de ver el efecto de un shock, de un aumento de la densidad sobre las quejas, sería una manera de solucionar un poco esa limitación. Dar mejor ese efecto. Sí. Se necesitaría un equipo más contundente de personal también, porque depende también de la cantidad de gente que elabora en esta estadística, incluso aún pesquisar el grado de omisión de las personas que denuncian, porque Claro. hay muchas personas que están molestas Claro. por ruidos diversos, pero por idiosincrasia no se pronuncian. No, y como se ve en los datos que presentó la Carolina, el ruido que es más sensible, uno de los más sensibles son en la fase de construcción de inmobiliaria. Y eso está relacionado como con la densidad. O sea, sería bueno también hacer eso. Sí, quizás agregar que, claro, en la segunda parte del proyecto vamos a hacer encuestas para justamente sacar datos, ¿no? Desde de percepción de ruido mucho más finos con dimensiones socioeconómicas más claras, también demográficas, etcétera, porque claro, aquí ahora no los tenemos. Gracias, Carlos. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Plataforma. Sí, SOSAFE no los usamos. Se podría igual hacer algo con SOSAFE, Ahora vamos a pero pasar hay que limpiar mucho los datos. preguntas y comentarios del público. Les pido por favor que vamos a recoger de 3 respuestas y luego no le damos la palabra a Carolina para que pueda comentar. ¿Quién está levantando la mano? ¿Pueden decir sus nombres para tenerlo? Manuel, Natalia y René. Partamos por René, les pido que abran el micrófono para que se pueda grabar el audio. Aquí tenemos el micrófono. Ah, ya, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy René Catalán, soy doctorante en antropología aquí en la Católica. Y vine por algo bien puntual. Estoy en mi tesis, bueno, hice mi magíster también en estudio urbano, o sea, en desarrollo urbano. Y mi investigación tiene que ver con el vuelo.
Estoy desde una perspectiva mucho más antropológica, obviamente. Estoy viendo el tema de la experiencia del vuelo y estoy el vuelo. ahondando eso. Entonces estoy trabajando no solamente el vuelo en sí, porque también para volar necesitamos toda la infraestructura, equipamiento, etcétera, personas que nos permitan llegar a esa altura. Entonces, dentro de esta experiencia trabajando con pasajeros, etcétera, el vuelo tiene la necesidad de ser algo como súper, ¿cómo decirlo? Como que volamos todos con las personas que están arriba volando. Me refiero en términos de ruido. Y venía y me di cuenta y no sabía, estuve conversando con Jason y dije, oye, no sabía que realmente tenía un tema con el ruido. Porque es un tema que me ha costado sondear así como ambientalmente el ruido del aeropuerto, básicamente. Y ahí también yo tenía igual mi hipótesis de decir, probablemente no van a haber muchas denuncias. Y pensar en el tema más cualitativo que nombraban al inicio, porque finalmente uno, pienso, las denuncias que yo he utilizado así como en los sitios son como ver gente que ha llegado a vivir hace 20 años atrás, Valle Grande, por ejemplo, que son gente como más reciente, o sea, como que llegaron después del aeropuerto, que ya tiene 70 años más o menos. Y también con el tema de la experiencia misma que tiene el volar. Entonces, como que quizás es algo, será un ruido más tolerable, más idealizado, que no lo sé. Y solamente más que nada un comentario, solamente como para reforzar el hecho de que efectivamente fuentes que son tradicionalmente resistidas por el tema del ruido, internacionalmente siempre los aeropuertos son un problema de ruido. Aquí está súper acotado, o sea, aquí se hubiese visto más o menos una línea, porque es Maipú, Pudahuel, en la Santiago donde estamos afectados con el ruido, pero aquí efectivamente es muy probable que ese tipo de fuentes no sean pesquisadas como algo malo, porque o por costumbre, o por quizás hay gente que me dice, o sea, que no es tan terrible por el hecho mismo de que me gusta volar, no sé, ese tipo de cosas, solamente como Es parte de... a darle ese comentario que lo relevante que tiene esa parte cualitativa efectivamente a la hora de entender este tipo de sonoridades de la ciudad. Es bacán, eso es lo que estoy haciendo. Gracias, René. Vamos a recoger los siguientes comentarios. Hola, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Natalia Nieto, yo soy investigadora de la Universidad Mayor en el Centro de Investigación en Artes y Humanidades. Soy musicóloga y me he especializado en estudios sonoros y mucho en paisaje sonoro. Entonces, bueno, valoro mucho estos espacios porque justamente nos permiten dialogar también transdisciplinarmente. Y claro, en los últimos años yo me he dedicado mucho a estudiar el problema del ruido, no para objetivarlo, sino para subjetivarlo, ¿no? Entonces, justamente cómo emerge la categoría ruido con respecto, sobre todo, a la relación que hay entre la expectativa de uso del espacio y lo que realmente puedes hacer en ese espacio. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, las expectativas de uso de mi casa, que se transformaron en usarla como oficina, como sala de clases, cualquier sonido que me impidiera hacer de ese espacio, ese uso esperado del espacio, emerge como un ruido, ¿no? Y también, yo colaboro mucho con antropólogos y medio me he hecho también hacia la antropología, ¿no? Entonces, ya conectando con el tema barrial, ocurre algo similar, que es que en medida que la gente participa de esos actos sónicos, no los configura como ruido, aún tengan un súper decibelaje o estén con altavoces, etcétera, porque están siendo partícipes de la acción social y del momento de cohesión social, en donde no les afecta, ¿no es cierto? Entonces, eso podría dar algunas pautas de por qué en ciertos niveles socioeconómicos más bajos y más densamente poblados hay menos denuncias, digamos, y es porque también hay una mayor tolerancia a esos sonidos, pero que tiene que ver con patrones de sociabilidad, en donde se comparten y donde se valora mucho más esta cuestión social que la individual, ¿no? O sea, que digamos el derecho al silencio, que es una valoración también de la individual. Entonces, bueno, nada más mis preguntas, o sea, esos comentarios, digamos, que tengo
me invitan a hacer algunas preguntas muy puntuales, y una es, si ustedes han podido revisar cómo está construido el instrumento de la denuncia, porque eso también da pauta de si se está patologizando, por ejemplo, como ustedes dijeron, el transporte, las externalidades urbanas, por ejemplo, ya me escucharon, a lo mejor infieren que yo vengo de México, el tema también de las torres de atención eléctrica generan mucho ruido y mucha molestia, pero como es una externalidad urbana, como decía, no hay mucho sentido en denunciar eso. Te lo aguantas porque sabes que ocupas un lugar periférico de la ciudad, tiene que ver con nociones de la centralidad de la periferia urbana, etcétera, ¿no? Y, o si se patologizan conductas sociales, por ejemplo, y eso está ocurriendo mucho acá en Santiago y también en las playas, prácticas de sociabilidad que pasan por la música, compartir, y no por el uso de audífonos o diferentes nociones de cómo se debe usar el espacio público, ¿no? Entonces, ahí, si el instrumento de denuncia está construido de una manera tal que se permite identificar la fuente de la molestia, no la fuente acústica del sonido, ¿no? Que es distinto. Entonces, ¿de dónde viene la sensación molesta que hace que un sonido X se caracterice como ruido? Y lo otro, la otra pregunta que tenía era... pues sí, o sea, la medida en la cual la denuncia también se hace de manera correspondiente a la percepción de que puede haber una sanción, ¿no? Y que tiene también que ver con, bueno, ya puedo hablar muy amplio de eso, el tema también de racismo y xenofobia, que se cuela mucho a partir de instrumentos etnográficos que hemos aplicado nosotros, ¿no? Con el equipo que tenemos, etcétera. Entonces, a partir de otros instrumentos en que estamos analizando cualitativamente la molestia que genera el sonido ajeno, empiezan a surgir también temas de xenofobia, temas de racismo, también temas etarios que tienen que ver con que los más jóvenes tienen una menor conciencia de cómo sus acciones impactan en la comunidad. Pero bueno, nada, comentar que esos instrumentos nos están dando datos súper interesantes de cómo se está subjetivando la experiencia incómoda producida por el sonido, ¿no? Y que tienen que ver con la transformación social que Chile es, como Santiago en particular, porque es lo que hemos estudiado, está atravesando a raíz también de una ola migratoria. Bueno, podemos seguir con eso. Muchas gracias. Hola, felicidades por la presentación, muy buena. No soy de esta universidad, soy ejecutivo inmobiliario hace 30 años aproximadamente, y mi pregunta va más que nada relacionada a lo anterior. ¿Qué papel juega acá la parte cultural, de costumbres, nuevas actividades en Chile, y la parte cognitiva, intelectual? Te pregunto esto por lo siguiente. En el año 91, en un edificio en el Golfo, cuando estaba todo el apogeo de las rasantes y toda la polémica y la sobreproducción de los paradas, etcétera, todo el abuso. Se metía bastante ruido, la gente de las Condes tiene mucho poder para poder reclamar, poder cognitivo, intelectual, sabe cuál es la puerta que hay que ir a golpear, sabe que tiene el peso económico para llegar a una instancia de solución de sus problemas, ¿ya? A diferencia de una clase más popular, que siente que si va a reclamar porque esta persona dejó caer el lápiz y eso molestó, no va a llegar a ningún término, no tiene el peso suficiente para hacerlo, ¿ya? No tiene las espaldas. Si tú en este momento pasas por un día domingo, está todo normal, ellos son muy respetuosos de la ley de propiedad 20 que sale actualmente, que está todo muy normado. Llevan hace muchos años viviendo con ellos, tanto todo está normado y lo respetan normalmente. Si vas al golf un día domingo y te pones a escuchar, se escucha por supuesto el ruido de los autos, que es lo más lógico, y la gente no lo tiene naturalizado, lo tiene naturalizado y tiene que ser así porque necesitamos moverlo. A diferencia si nos vamos un día domingo a Estación Central, a un barrio popular de La Ventana, de Bajo de Mina, que se
donde hay más cartas de sopaipilla, más comercio ambulante, más cumbia, más reggaetón, más canchas de fútbol con gente que está ahí metiendo ruido, entonces lo toleran más, lo asimilan de otra manera distinta. ¿Ya? Siempre me preguntaba esa cosa. ¿Qué pasa ahí con la parte cultural? Las costumbres que tenemos arraigadas de tolerancia para dividir el ruido y hasta dónde puede llegar también mi denuncia. Muchas gracias. Carolina. Sí, quizá brevemente responder porque son todas preguntas muy interesantes que podrían abrir una conversación larguísima. Pero René, en cuanto a aeropuertos, hay bastante trabajo a nivel internacional sobre aeropuertos ruidos. De hecho, un trabajo que te podría dar en México desde la antropología sobre el efecto del aeropuerto en todo el sector, porque está muy pegado a la ciudad en Ciudad de México, así que está casi dentro de la ciudad. Y sobre cómo la gente cambia, o sea, su vida viviendo en un barrio donde está abajo de los aviones, le pasan todo el día arriba. Aquí en Pudahuel, bueno, aquí está Alexander, que es tesista del proyecto, que trabaja sobre la regulación municipal. Pudahuel tiene una regulación especial por el tema de, o sea, tiene un enfoque especial por el aeropuerto. Y aquí tenemos datos de Pudahuel que no hemos visto en detalle, pero habría que verlo. Debería salir algo. Ahí si quieres podríamos mirarlos más en detalle. Sobre, bueno, la pregunta siguiente, bueno, ahí creo que tendríamos mucho que conversar. No mencioné la musicología, pero hay muchos trabajos interesantes en artes sonoros, en musicología sobre paisajes sonoros, y creo que ahí hay un intercambio bien interesante que hacer. Em, Solamente mencionar unos temas a partir de lo que tú decías. Claro, los instrumentos de denuncia son muy estandarizados y los formularios dependen de las comunas, pero básicamente es denunciante que denuncia y qué tipo de actividad, ¿no? Es bastante sencillo el tipo de denuncias. De hecho, si entran a la página web de su municipio, es muy fácil hacer una denuncia por ruido. En caso de. Pero lo que me parece interesante conversar ahí es, y que se también roza con la pregunta siguiente, el tema del silencio. Estamos comentando con colegas de Canadá, de McGill, que vinieron hace poco, que hay una idea hoy de que el silencio es algo valoroso, valiente, o sea, que vale, que tiene valor, valioso, ¿no? Y que se tiene que pagar por el silencio, ¿no? Así que hay esta idea de pagarse la casa en un lugar silencioso, el departamento en un barrio silencioso. Y hablamos de que finalmente ¿es eso lo que buscamos, una ciudad sin ruidos, sin sonidos? No, probablemente no. Necesitamos sonidos, o sea, estar en un lugar aislado, sin ningún sonido, en un lugar muy desagradable, porque necesitamos nosotros alguna actividad. Así que es cómo transitamos de una ciudad que claramente no puede ser muy ruidosa o demasiado ruidosa porque tiene impactos en nuestra calidad de vida y nuestra salud, a una ciudad que sí integre la sonoridad de manera agradable sin ir al silencio. De hecho, hay un estudio en Santiago que se hizo en la UDP que compara justamente, es muy micro, es más de neurociencias el estudio, pero compara gente que camina en un barrio popular y gente que camina en un barrio alto. Y en general en un barrio alto el silencio se valora y en un barrio más popular se valora el sonido y el ruido porque es una feria y es seguridad. Así que también a veces el sonido y el ruido va con la seguridad o la percepción de seguridad que uno tiene en un espacio. Y eso depende del barrio también donde nos movemos. Así que hay claramente una dimensión cultural que abordar. De hecho, la próxima semana, ahora que sigue, está la RC21, la conferencia de sociología urbana, la siguiente, ¿no? La siguiente, y vamos a organizar una mesa justamente sobre cohesión social y ruido. Y en las propuestas que nos llegaron, por ejemplo, de Europa, nos llegaron propuestas sobre el tema de las iglesias evangélicas, que son muy ruidosas. De hecho, en Santiago nosotros en nuestra base tenemos muchas denuncias por iglesias evangélicas. Em, que es un tema también emergente, hay más y más, etcétera, y están en lugares, además en zonas residenciales donde hay un impacto. Y hay estudios que muestran también cómo la regulación por ruido permite expulsar comunidades migrantes a través de las iglesias evangélicas. Hacen demasiado ruido, las movemos sin que ir a otro lugar. Así que también hay temas, con el tema migración, tema cultural, hay muchísimo que estudiar. No es el enfoque específico del proyecto, no vamos a entrar en las dinámicas migrantes, por ejemplo, pero sí tratar de igual cuestionar estos temas. Así que yo creo que ahí hay 1000 temas que abordar en esa línea. Y quizás para cerrar con el tema inmobiliario, también el proyecto tiene un cuarto objetivo que no mencioné, que es más de políticas públicas, tratar también sacar líneas de ideas o propuestas.
Y por ejemplo, en Inglaterra y en Australia hay una figura que se llama, un principio que se llama de agente de cambio, que es que cuando llega, por ejemplo, un edificio nuevo en un sector, por ejemplo, en Bellavista, donde hay un sector de esparcimiento, digamos, el que llega tiene que asumir la adaptación a las condiciones del barrio. Es decir, que si, no puede quejarse de que yo llego aquí y había ruido antes y no quiero ruido, así que ustedes tienen que, sino que tienen que adaptarse a las condiciones, obviamente si cumplen con la regulación, ¿no? Así que hay figuras interesantes y eso lo hicieron en parte en Australia para mantener también las dinámicas recreativas y comerciales en algunos sectores, si no cerramos todo. No cerramos todos los bares porque hace ruido y no, porque llegó un edificio nuevo y no podemos. Estamos de acuerdo. Así que es un tema que está dando vuelta a nuevas figuras también para ver cómo cohabitamos. De hecho, hay un concepto de cohabitación sonora que han desarrollado algunos colegas también, que es importante, porque en una ciudad más y más densa necesitamos cohabitar de manera sonora también, no solo en otros ámbitos. Eso, no respondí todo, pero es como para abrir quizás una reflexión posterior y allí conversamos más en aparte. Muchas gracias. Eso quería decir algo. No sé si hay más comentarios. ¿Dos más? Tres más. Ya, recogemos la última. Ya, ya. ¿Sí? Bueno, decir también que el objetivo de esta jornada de investigación es presentar proyectos que están en curso, en desarrollo, por lo que esto, Carolina ya lo dijo, está recién empezando, Sí. estamos a mitad del proyecto. No, terminamos en 2027, así que nos falta. Sí, está Carolina Rojas, que es geógrafa, Ricardo Fontalba, que es sociólogo, y Jorge Arenas, que es ingeniero acústico. Y yo vengo desde ciencia política y estudios urbanos. Pero se podría meter mucho más disciplinas. Tratamos como, porque va con salud pública, musicología, arte, ahí tratamos de ser como poco ambiciosos para no generar más dificultad de proyecto, pero hay mucha oportunidad. Hola, ¿qué es una pregunta? Bueno, soy Carolina, de Bierzo y arquitecto y asesor inmobiliario. Y quería consultar, con este estudio, usted, y quizás general o dentro de las posibilidades de poder cuantificar el ruido en materias de valoración en el suelo, por ejemplo, o sea, se persona, equivale más, o cuál es el porcentaje que puede, por valor del perjuicio, digamos, del ruido en un tema inmobiliario o calidad de vida de los sectores, en el fondo como llegar a números. Eso. Muchas gracias. Nombre, por favor, no. Pero buenas tardes, mi nombre es Vanessa Salud, soy arquitecta y me desempeño aquí en el área del rural, control de ruido, sobre todo de las fuentes fijas. Y mi pregunta es comentario. Cuando tú comentas que a nivel socioeconómico no hay tanta información y hay como ciertas paradojas en el tema de todos estos datos recolectados, ¿crees tú que la gente, dependiendo del sector socioeconómico en el que se encuentran, tienen toda la información en la mano y tienen todas las herramientas para saber que si yo hoy en día hago una denuncia, yo voy a ser escuchado, tiene alguna repercusión? O que si yo soy un sector más vulnerable y yo estoy reclamando va a tener algún peso sobre algún sector mucho mayor poder adquisitivo. Muchas gracias. ¿Último comentario? Gracias. Mi nombre es Pablo Fideli, soy economista dedicado al tema urbano. Y en primer lugar quiero felicitar, porque me parece valiente y osado hacer una investigación basada en obtener información a través del concepto de la ley de transparencia. Es que llevo muchos años trabajando y jamás me habría puesto eso como camino para obtener información, porque no me ha ido bien. Tal vez porque pido cosas que son difíciles. Y la primera objeción que alguien podría hacer, y por eso lo felicito, es que usted está trabajando con muchos miles, ¿verdad?
Entonces, la primera objeción que ofrecería la ley de transparencia para no entregar nada es que hay mucho trabajo. La ley de transparencia permite que alguien no entregue información cuando toma mucho trabajo juntar la información que estás pidiendo. Ya, dicho eso, mi segunda pregunta es, ¿qué pretenden ustedes con esto? No me quedó en absoluto claro para dónde van. Porque claro, no se plantea lo que tú sugieres, me parece genial, o sea, obvio. Y lo primero, habría que confrontar las denuncias con los niveles de contaminación del ruido. De otra manera, si no hay correlación, si no hay relación entre denuncias y niveles de ruido, entonces, ¿qué estás midiendo? ¿Estás midiendo el ejercicio del derecho a pataleo? ¿Qué es lo que pretendes una vez que termina de hacer la investigación? ¿Fomentar que la gente alegue más? ¿Has confrontado estas denuncias con otras denuncias? Si es que es particularmente activa la gente con respecto a los ruidos. Podría ser que a lo mejor la gente no haga denuncias en algunos lugares porque han perdido la confianza en los municipios. Es como la gente que no hace denuncias por los delitos y los crímenes y los robos, porque dice, ¿para qué hago denuncias si no va a pasar nada? Es lo que decía. Y eso tiene que ver también con el nivel de acogida que tiene el municipio respecto a las denuncias de eso y otros temas. Se me ocurre que, a propósito de lo que decía el señor inmobiliario, que esto de los ruidos, supongamos que se podría generalizar, tiene un impacto en la calidad de vida. Pero, como decía otra persona, eso es y tú misma, es diferencial. Hay gente que le gusta el silencio y hay gente que prefiere no tener silencio. Lo digo porque si es que afecta adversamente la calidad de vida, deberían manifestarse en los valores del suelo y en el mundo inmobiliario y en la estructura socioeconómica. Entonces, compran o habitan o eligen elegir en lugares más baratos porque tienen mucho ruido, gente que no tiene mejores opciones. Y no sé si me está urgiendo. Tiempo. Ya. Y la otra cosa es que también habría que calificar los ruidos, porque hay también ya he hecho un comentario, hay ruidos a los cuales la gente se acostumbra. Cuando son recurrentes, el tren pasa todos los días a las 6 de la mañana, entonces yo estoy acostumbrado, que me despierto a las 6, ya no me despierto después de un rato. Y entonces había que diferenciarlo y también con el alcance que tienen los ruidos, porque si tengo un taller de desabolladuría a la casa del lado, obviamente que me va a molestar, pero no va a denunciar alguien al cual no le llegue el ruido de ese taller. Entonces habría que discriminar entre el alcance que tienen los ruidos y el origen y la localización de los denunciantes. Porque entonces tú estarías esperando, y con eso termino, que alguien haga denuncias sobre cuestiones que son genéricas, que afectan en general a la sociedad. Y yo creo que las conductas de las personas no son así. La gente tiende a hacer denuncias o a quejarse o a actuar sobre cuestiones que lo afectan más directamente. Y no actuar sobre que son problemas generales de la sociedad. Y te felicito de nuevo porque me parece heroico el tema Perdón, pero si sale un proyecto bien elaborado, bien implementado, ¿sí?, puede ser un buen tema para los congresistas y puede ser una buena señal para una buena política pública desde un gobierno central y desde la influencia del Congreso, porque llegando allí hay una buena señal. Hay que ser optimistas. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a darle a Alexis, congresista, Alexander, perdón, te cambié el nombre, la palabra para dar un último comentario y luego pasamos a Carlos. Gracias. Respecto sobre el tema del monitoreo, y que por ahí escuchaba sobre si realmente las denuncias van a ser escuchadas o no. Lo que pasa es que hay unas limitaciones en las ordenanzas.
¿sí? Y depende es quién fiscaliza qué tipos de ruido, ¿sí? Y cómo, desde el punto de vista de la denuncia, si las ordenanzas actuales que tiene la comuna pueden alcanzar y poder solucionar ese ruido. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, el DS38 tiene una limitación y es que no fiscaliza ruidos, por ejemplo, de carretes dentro de las casas. Sí, entonces digamos que es una limitación que tiene las ordenanzas. Y el tema es que se hace un aporte a las políticas públicas y es precisamente modificarlas, hacer esos aportes de que debe haber una mayor limitación de las ordenanzas municipales para poder fiscalizar esos tipos de ruidos, ¿sí? Y respecto de también el tiempo de respuesta es que muchas veces o lo denuncian por la SMA o por la municipalidad, y por la SMA pues dura muchísimo tiempo, ¿sí? Simplemente requiere de 6 días hábiles para responder y después puede que le den ese caso de fiscalización a la municipalidad, entonces requiere de otro mayor tiempo y entonces es donde como la comunidad dice, ¿me están respondiendo? ¿No me están respondiendo? ¿Me hicieron caso o no? Y bueno, hay un tema porque se tiene que seguir como un conducto regular. Eso. Muchas gracias, Alexander. Carol. Sí, solo unos elementos de respuestas. Hay estudios, no en Chile, que muestran la relación entre valor del suelo, valor de los bienes inmobiliarios y ruido. Ahí les podría dar datos, pero en Chile, otra vez, no tenemos datos objetivos del ruido, así que es difícil hacer esta medición, pero podríamos hacer un ejercicio de medir en un sector con sonómetro la exposición al ruido durante, no sé, un tiempo X y comparar con los anuncios de inmobiliarios. Eso se ha hecho en otros países. Se puede hacer. Y ahí se ve, y ahí no tengo el dato exactamente, pero hay un impacto en el precio que es no menor. ¿Ya? Sí. Sí, sí. Y en los valores de las propiedades, ¿ya? Están alrededor de Santiago. Colina, Lampa, no las viviendas económicas, no las viviendas que superan las 11.000 unidades. Están utilizando precisamente espacios que son silenciosos, tranquilos, también con respecto a la dimensionalidad. Se utiliza mucho de esto del espacio. No orden que se viene cada vez más pequeña, ahora se ve como luz, tiene muchísimo espacio y silencio. Sí. Así que eso sí hay una relación que está demostrada y podríamos aquí cruzarla también solamente con vialidad o con algunos puntos fijos de ruidos, probablemente lograríamos tener como correlaciones. Lo otro es que nosotros en este proyecto no buscamos medir objetivamente el ruido. Eso lo hacen muy bien los ingenieros acústicos, también saben modelar, etcétera. A nosotros realmente nos interesa la percepción. Porque el ruido es justamente algo que no es como la contaminación del aire, donde va a ser pareja probablemente la exposición. En el ruido, la noción de percepción es muy importante para ver cómo la gente va a reaccionar a la contaminación y también los impactos que va a tener en su salud, por ejemplo. Hay trabajos en salud pública también bien interesantes sobre el impacto del ruido en enfermedades cardiovasculares, el tema del sueño que genera no poder dormir en la salud a largo plazo. O sea, todo eso está cuantificado en otras disciplinas. Y claro, acá no pretendemos esto porque no somos ingenieros acústicos. Tenemos uno en el equipo que ahí nos ayuda, pero no es nuestra especialidad. Realmente queremos entender cómo mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades a través de esta noción de percepción del ruido. Así que digamos que en ese sentido mucho no nos interesa. Perdón, sí. Y lo otro es que el ruido, hoy día las denuncias que llegan por la Superintendencia de Medio Ambiente son en su gran mayoría por ruido. Creo que el 70% de las denuncias. De hecho, en el paper que escribimos con Gabriela Ulloa, ahí analizamos todas las denuncias ambientales y ahí vimos que en casi todos los niveles, tanto SMA como a nivel comunal, el ruido es la fuente más importante denunciada. Es la razón por la cual la gente llama. Y por eso llegamos a este tema del ruido, porque yo antes trabajé temas de conflictividad socioambiental y ahí el tema del ruido salía en los datos, pero de manera muy preponderante y nos dimos cuenta que tampoco se abordaba muy poco en la investigación y en las políticas públicas.
Así que en ese sentido, por ahí nos fuimos. Y lo otro es que, claro, lo que presentamos hoy es una parte de los datos, que son las denuncias. Y también lo hicimos porque queríamos también dialogar con estudios que se hacen en este campo y en los cuales las denuncias han emergido como una fuente importante de trabajo y de información. Porque tenemos muy poca información, eso hay que resaltarlo. Y el ruido, además, puede ser que hoy en la mañana haya mucho ruido en mi departamento porque el vecino puso música y que después ya no haya. Es algo muy difícil de medir a largo plazo. Es mucho más difícil que otros, como la temperatura, el aire u otros. Así que realmente esta dimensión que queríamos ver, y lo vamos a ver más en detalle, vamos a hacer en el proyecto encuestas, entrevistas, vamos a hacer bitácoras, vamos a hacer también mediciones en el espacio público con una metodología de paisajes sonoros que desarrolló Pablo Kogan, colega de la Universidad de Chile. O sea, ahí vamos a tener otras herramientas para complementar. Y para cerrar el tema de la pregunta que vino sobre el nivel socioeconómico, la información, la sanción, claro, es algo que vamos a explorar más en detalle después, que si la gente sabe que hay regulación, si sabe que puede denunciar, si han denunciado, cómo han denunciado, también nos interesa ver en las comunidades también, en los condominios, en los edificios, porque muchos tienen reglamento también que tienen que ver con ruido. Cómo la gente maneja esta dimensión en su, o si va a tocar la puerta del vecino. Todo eso lo vamos a ver mucho más en detalle después, pero definitivamente hay un tema de probablemente desconocimiento de las herramientas, aunque hay comunas que de verdad han tenido campañas, por ejemplo, Lo Barnechea tiene una campaña muy fuerte cuando renovaron su ordenanza de ruido hace poco, el año pasado, hicieron todo un proceso participativo, ahí tienen campañas en redes sociales, hay un trabajo mucho más fuerte. Hay comunas que hacen sensibilización también al tema del ruido, su impacto, en la necesidad de convivencia, etcétera. Así que, pero muy buena pregunta. Todavía no tengo muchos elementos para responderlo más adelante. Sí. De tantas condiciones que están actualmente, sea socioeconómico, sea por desinformación, sea cultural. Sí. Pánico de información que podemos estar aquí 2 horas. Sí. Claro. Eso, pero muchas gracias a todos, todas, a Constance. Gracias, Carolina, a ti, a Wendy, y a todos quienes participaron. Estamos muy contentos de la llegada que tienen las jornadas de investigación. Creo que es muy nutritivo para los proyectos y poder conversar con personas de distintos sectores, sector público, privado, construcción, sociedad civil, académicos, académicas también. Entonces los dejamos invitados también a participar de las siguientes jornadas de investigación que ya son en el mes de agosto. Viene una charla técnica, o sea, de un tema bastante técnico, del profesor Juan Carlos Duque, que viene desde España a hablar sobre el diseño de regiones óptimas para mejorar la diversificación industrial. Y luego la última jornada de investigación de este primer semestre, por decirlo así, que cerramos en agosto, con el profesor Felipe Irarrázaval, asistiendo a la transición energética, análisis de la movilización social y proyectos energéticos sometidos a evaluación ambiental en Chile entre el 2013 y el 2021. Eso, muchas gracias nuevamente, Caroline, por la exposición.